No me digas. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como todos los viernes con don Juan Carvajal. Don Juan, Muy gracias por buenos estar días. con nosotros. Y también Bueno, vía telefónica tenemos al doctor Alejandro Guerrero, infectólogo. Don Alex, gracias, mi querido doctor, como siempre. Creo la intención de hoy, mis queridos amigos, es hacer un trabajo, una mesa de análisis sobre la situación socioeconómica y de salud que está dejando o que el coronavirus y qué va a pasar después. ¿No es así, mi querido Juan? exactamente, pues es una de las cuestiones que de manera responsable, como medio informativo, tenemos que estar al pendiente sobre la situación socioeconómica que estamos viviendo en este momento y un resultado psicosocial también que se está dando en la población a raíz de pues esta pandemia global que estamos padeciendo y también de algunas medidas acertadas que ha llevado a cabo las autoridades estatales, pero que a mi juicio, desde mi punto de vista, no llevadas a cabo con un protocolo adecuado para generar confianza y tranquilidad entre la población. ¿A qué me refiero? Precisamente a la cuestión de ciertas medidas que se han dado, por ejemplo, para repartir ciertos apoyos. Vimos la semana pasada o al principio de esta semana, que hubo una gran aglomeración en Palacio de Gobierno, pero también lo vimos en ¿cómo se llama? En la Plaza de Progreso y en algunos otros municipios como Ticul, como Tecash, Valladolid, ¿sí? Común. Jomún. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde mi punto de vista, veo que, bueno, está bien, hay que repartir los apoyos a las personas que más requieren este tipo de acción gubernamental. Pero la logística que debe de ser para seguir manteniendo la seguridad de la sana distancia. O sea, ahí veo que el gobierno estatal quiere llevarse todas las medallitas y no se está coordinando adecuadamente con los presidentes municipales. Y pongo un ejemplo, simplemente para Mérida, que es el lugar donde más población existe, y sobre todo en el poniente, oriente y sur de la ciudad, donde debería de estarse coordinando el gobierno del estado con los presidentes municipales. Entonces, la presidencia municipal de Mérida tiene el suficiente personal y puede emplear una logística para hacer sectores de distribución de estos apoyos. Pero, pues, como decía, pues aquí en Mérida y Yucatán, parece que el gobernador quiere llevarse todos los créditos y hacia un lado a la presidencia, a las presidencias municipales. Doctor Guerrero, la situación ya hemos visto, mi querido amigo, el aspecto del sector salud, ha habido muchas fallas, e incluso ahora vemos que retiras a médicos, un comunicado que lo regresa otra vez a los hospitales. ¿Realmente estamos preparados en el sector salud, doctor? ¿Hay una realización real? Mira, en realidad lo que pasa es que en cuestiones de situaciones de crisis, ya sea por algún fenómeno natural o como esto que nos tocó confrontar de esta epidemia, pues las respuestas son, digamos, mal elaboradas a veces porque se va haciendo frente a la contingencia como se va presentando. Es obvio y no es un secreto, no voy a decir nada que sea una mentira, que todo el sistema de salud en el país
tiene un atraso muy considerable desde hace años para atender no solamente las contingencias, sino la endemia de padecimientos que se presentan en nuestra población. Entonces, una situación como la actual, pues profundiza esa crisis y sí emergen los, pues todos los procesos que no están bien consolidados o que ni siquiera tienen un amarre efectivo para hacerle frente a esta situación. O sea, y calificar en este momento qué se hace bien y qué se hace mal, pues sería muy aventurado. Yo más bien pienso que lo que se haga a nivel municipal, a nivel de un hospital, a nivel estatal, a nivel federal, pues está en concordancia lo que está pasando a nivel nacional. planeta. Entonces sí, claro, hay países que tienen mejores recursos, que tienen mejor organización, que tienen mejores sistemas de academia, de práctica médica, etcétera, de funcionamiento de unidades para prevenir, para atender y para llevar pacientes a las terapias, etcétera, y aún ellos han sufrido consecuencias graves. A mí que me preocupa, ¿no? Y lo estoy viendo con las agresiones que están teniendo los compañeros enfermeras, enfermeros, compañeros médicos me han dicho, en la calle, y realmente yo creo que es importante que entienda la ciudadanía el papel importante, ahora sí, principal que representa los compañeros trabajadores de la salud. Pero además yo decía, ¿dónde está por parte de la Secretaría de Salud un programa de protección para ellos, doctor? Yo entiendo la situación de estrés de la gente. O sea, de todas formas, yo no quiero que me contagies si estás en un hospital, pero esos amas de casa, padres de familia, van a regresar a sus casas y también van a exponer a sus familiares, ¿no? Sí, sí, bueno, las agresiones son un fenómeno de rechazo generado por la angustia y la ignorancia. Esto hace que las personas se comporten en forma agresiva, pensando que con eso pueden descargar mucho de su ansiedad y de su angustia. En todos los países donde hay esta pandemia, hay letreros en las casas en donde les rentan a los médicos internos y residentes una habitación que ya no les van a dejar entrar, por ejemplo. Hay lo contrario. Ayer estaba yo leyendo una noticia de Argentina en Bahía Blanca, donde una casera inmobiliaria que no conoce a la enfermera que es su huésped en un departamento, le escribe por internet que le condona 2 meses de renta porque saben el esfuerzo y la actitud que está teniendo en su hospital. La enfermera es una chica de 32 años y le agradece y no la conoce. O sea, hay en esta situación todo tipo de respuesta. Juan, tú decías al principio, hay temas económicos, la crisis va a ser aumentando, la gente va a estar más desesperada, estar encerrados ya casi 2 semanas, 3 prácticamente, porque se adelantó acá prácticamente quédate en casa, y va a seguir, incluso predicábamos con el doctor que esto viene y va a aumentar en mayo, ¿no? ¿Qué va a pasar Sí, con la ciudadanía? sí, mira, es precisamente... Vamos a tener que ver que las autoridades que dirigen la política y los sistemas de gobierno empiecen a hacer adecuaciones y flexibilizaciones. Te digo por qué. Porque este virus es un virus que no va a desaparecer en septiembre, ni en octubre, ni a final del año, en todo el mundo. Es un virus con el que vamos a tener que aprender a convivir en lo que sale en 12 meses o 18 meses la vacuna, y entonces sí puede ser utilizado en los grupos de riesgo. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, las personas diabéticas, las personas más de 60 años, en fin, que se vaya definiendo cuáles son los grupos de riesgo, no porque sean los que más se infectan, no se infecta desde un niño, sino es en los grupos en el que más repercute el tener esta infección y termine con su salud o su vida.
pero eso va a tardar. O sea que esto que hacemos de lavarnos las manos, de salir con cubreboca, de dejar espacios, de toser en el codo del brazo, de lavarnos las manos, de tener cuidado para entrar y salir de la casa, al estar en un lugar aglomerado, incluso al subir un elevador, a un colectivo, a una combi, a un autobús, vamos a tener que empezar a tener medidas de salud. ¿Tú recuerdas cuando la epidemia del cólera aquí en Yucatán, qué pasó y qué se recomendó, aparte de echarle cal a los pozos? Que la gente en los municipios, en los pueblitos, tomara agua Potable. embotellada. Se hizo un negocio de una empresa o varias empresas. La gente en los pueblos no quería tomar el agua porque decía que no sabía nada. Entonces, pero cambió, y cambió también algo de lo de lavado de manos, etcétera. Entonces, así como se hicieron algunos cambios de esa epidemia del cólera en 2002, algo así, aquí en Yucatán, 2009. así vamos a tener que acostumbrarnos ahora, mi querido Doc. ¿Don Juan? Sí, dime. ¿La situación económica va a aumentar más? ¿La situación de las crisis en los municipios? Pues mira, desafortunadamente sí, porque pues vemos hasta ahorita que no existe un plan estatal para empezar a reactivar la economía, sobre todo en la parte rural, en la parte más alejada. Yo considero, por algunas cuestiones estadísticas que he visto, y aquí está el doctor Guerrero que pues me puede desmentir o me puede reafirmar, de que el coronavirus en este momento se da en las grandes ciudades, se da en los lugares de mayor aglomeración de gente, por eso es lo que se pide la sana distancia. Y esto se puede aprovechar precisamente para en esas partes lejanas donde existen campesinos, trabajadores agrícolas, que empiecen a producir alimentos, porque lo que más grave va a ser, y esta situación en Yucatán que tenemos, es que los alimentos van a escasear. O sea, el gobierno del estado se debe de estar preocupando ahorita por producir para el mercado local, el mercado de la entidad para satisfacer las necesidades de alimentos y no estar produciendo para exportación. ¿Por qué? Porque ahorita todos los países van a hacer lo mismo. O sea, algunos ya cerraron fronteras, otros van a cerrar fronteras. En programas pasados comentábamos que esta situación ya se debería de estar implementando la estrategia económica que se llama economía de guerra, donde los países en la época de la posguerra cerraron sus fronteras y se preocuparon por producir para el mercado interno, fortalecer las economías. Hasta este momento no vemos cómo el gobierno del estado está realizando estos programas, estos apoyos. Sabemos que ya tiene el recurso, sí, ya se lo autorizó el gobierno del estado, pero hasta el momento no sabemos cómo lo está llevando a cabo ni a quién se lo está entregando. Y pues debe de empezar a trabajar, ¿sí? Doctor Guerrero, la sana distancia. Ya vimos que ya empezaron a darse los primeros casos en municipios como Tecash, como Izamal, Valladolid, que es foco importante por toda la gente que llega prácticamente de Quintana Roo, en el sur, Uxuscap, también es un foco importante de riesgo. Realmente, como las autoridades están preparadas, doctor. Mira, te voy a decir una cosa. Los dos únicos países que lograron quebrar y aplanar la curva de diseminación son Singapur y Hong Kong. ¿Qué hicieron? Metieron a toda la población un mes dentro de sus casas, en los dos países. Y después empezaron a adoptar las medidas que tú mencionas de la sana distancia, etcétera. Pero originalmente eso y la prueba diagnóstica para que los asintomáticos fueran más oportunamente aislados. No solamente los que tenían síntomas, sino también los asintomáticos. Son dos medidas muy drásticas.
meter a toda su población un mes confinada y hacer práctica de prueba, obviamente por sus sistemas de salud, y además me parece que en uno de estos países tienen sistema para monitorear a dónde vas y que no te salgas, etcétera, ¿no? En nuestro país pues va a ser muy difícil, en el estado de Yucatán va a ser muy difícil. No solamente hay que pensar en la gente que viene de Cancún o de playa, etcétera, sino la misma desplazamiento aquí interno en el estado. Pero ¿cómo le decimos a la gente que tiene que viajar no por placer, sino por necesidad, que no puede ni siquiera ya ir a tomar el autobús? ¿Qué va a hacer en su casa si no va a tener elementos para poderle dar de comer a su familia? Esto, mira, está haciendo que esta grieta tan grande que hay entre la salud pública oficial y la salud privada se acentúe. Es muy grave. Incluso en un hospital de la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, una señora que fue para que le hicieran una prueba y lo viera un médico, terminó pagando una cuenta de 34,000 pesos, Wow. porque le hicieron lo que no te imaginas. O sea, ponte a pensar, si yo voy al sector salud y no me hacen caso, pero yo quiero que me hagan una prueba, y llego, y me van a salir con que mi cuenta es de 34,000 pesos de la noche a la mañana, así en el... Claro que si fue a Médica Sur, se entiende, ya dije el nombre, la persona tenía elementos económicos, pero aún así, a un atraco. O sea, sí estamos, no te podría decir si la solución sería ya en este momento meter a toda la población a recluir, porque pues pudiera ser parte de la solución durante un mes, pero un mes sin salir nadie. Oh, sí, es Esa es posible. una. Y dos, ¿cómo le voy a hacer pruebas incluso, no a toda la población, aclaro, no a toda, sino a grupos centinela, a grupos especiales? Por ejemplo, a los médicos y enfermeras y personal de los hospitales que están en contacto con pacientes y a los que han estado en contacto con otros pacientes, etcétera, aunque no tenga síntomas, porque ahora oficialmente no se le hace la prueba a los que no tienen síntomas. Entonces, sí va a elevar los costos, pero a lo mejor nos ayuda a controlar esto. Y no las medidas de ponerte un cubrebocas, nada más y salir, eso no va a ayudar. Al contrario, puede acelerar la diseminación por crear una sensación de falsa seguridad porque tengo un cubrebocas. Si yo tengo el virus, el cubrebocas sí va a impedir hasta cierto punto que yo lo riegue. Pero si yo soy una persona susceptible, me pongo un cubrebocas, no tengo el virus y alguien tose o estornuda cerca de mí, va a entrar el virus aunque yo traiga el cubrebocas, incluso el N95. Alguien me decía, doctor, además están regalando cubrebocas y lo están vendiendo como si fueran de veras chicles o dulces. ¿Qué va a pasar que tú estás todo el día en la calle y en dónde vas a poner esos cubrebocas? Que si está infectado o no está infectado, o está contaminado o no. De todas formas, el mismo secretario de Salud vimos que con el calor que hace en la Ciudad de México, unas imágenes, se estaba rascando la cara, entonces ya se contaminó, porque además ya hemos visto el virus entra también por los ojos, no solamente por la boca y por los oídos. Claro. El otro día yo te comentaba que en promedio el ser humano se lleva una mano, generalmente la que utiliza más, en promedio cada hora se lleva la mano 6 veces en la cabeza o la cara, 6 veces. Tengas o no tengas cubrebocas, si tienes el cubrebocas se duplica, porque te lastima la ligadura, porque no estás acostumbrado a tenerlo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, si tocaste una superficie donde haya un virus y te llevas la mano cerca de la mucosa, conjuntiva, nariz o boca, pues te va a meter. O sea, te lo vas a adquirir, aunque ya la persona que tosió haya dejado el virus sobre una superficie metálica, madera, plástico, etcétera, ¿no? Y tú no sabes que allá hay virus porque el virus no se ve. Entonces, mira, por ejemplo, no han cerrado ni van a cerrar, creo, los lugares donde vas a comprar comida y alimentos. ¿Por qué no poner en esos lugares de los súper alguien que te obsequie el cubrebocas al entrar y te dé el gel? Te lo pones, entras y ya sales, y entonces un contenedor de desecho de sépticos, a la salida te quitas el cubrebocas y lo tiras ahí. No tienes por qué llevártelo a tu casa, en el camión, ni nada. Ahora, si vas a entrar a un autobús, pues entonces aquí lo que debería de hacerse es que haya menos gente en los autobuses.
la mitad de los autobuses, o sea, una fila sí, una fila no, etcétera, separados. No, los autobuses van llenos. Los autobuses urbanos, no sé los que van fuera, pero los urbanos van llenos. Pues deberían dejar un lugar de una banca y otra banca, una banca sí, una banca no. Y además, el despachador regalar cubrebocas en las terminales, o el conductor, en lugar de boleto, que te dé un cubreboca para que lo lleven mientras vas dentro del camión, todos sus pasajeros y él también. O sea, y cuando bajen, dejar un contenedor especial y punto. Y si eso quieres conservar. En el mismo autobús se puede poner un contenedor para que se recojan todos los cubrebocas de la gente que vaya saliendo y ya se va, porque no tiene caso que lo traigas en la calle, se va a humedecer, te vas a contaminar más, etcétera, ¿no? Don Juan, la situación económica Sí. se va a complicar. Sí, mira, precisamente como reza el dicho, por sus actos los conoceréis. El caso que menciona el doctor Guerrero sobre el hospital en la Ciudad de México y este caso de transporte público, ¿a qué nos lleva? Y vemos varios casos también, varias denuncias que en redes sociales se han hecho por parte de gente seria, donde desafortunadamente los empresarios de medianas empresas para arriba no están ayudando, no se están solidarizando con las personas. En el caso del transporte público en Mérida, están retirando unidades, están previendo que vayan al 50%, pero hasta ahorita no todo lo están cumpliendo. Entonces, la gente necesita también llegar a ciertas horas, con cierto tiempo, a los lugares de su destino. Pero si están reduciendo el número de unidades, pues también el tiempo, la prolongación de corridas se va espaciando. Entonces, pues aquí nos damos cuenta de que no hay una falta, perdón, de solidaridad con la sociedad de parte de los empresarios del transporte público. Y también como lo hay la falta de solidaridad de empresas mayoristas y que están aumentando los precios. Hoy aparece en la prensa la queja de la Cámara de Comercio en Pequeño, ¿cómo se llama? Aquí Canaipes. en Yucatán, ¿sí? La Donde Canaipes. se están quejando de que los empresarios, las grandes cadenas y los distribuidores, que son 2 o 3 nada más, ¿sí? Por ejemplo, como Coma, que están aumentando entre el 40 y el 60% a los productos. Obvio, las tienditas, los comercios de los municipios y todo, también tienen que aumentarle el precio. Y esto no se vale, ¿sí? Porque las autoridades federales y estatales han señalado que no existe desabasto de víveres en la entidad. Entonces, no se justifica este aumento de precios en productos muy esenciales que se les considera de la canasta básica. Juan, de hecho, por eso hemos dicho que no hay por parte de la sociedad y no puede haber una solidaridad con los empresarios, porque ellos son los principales aves de rapiña que cuando ven esto siempre quieren hacerse ricos. Y yo lo he dicho aquí muy claro, yo no he visto a ningún empresario, Juan, que diga dono de despensa, dono esto para la gente. O sea, no hay. Y es una realidad. O sea, ellos ven por su negocio nada más. No lo hay. Y pues vemos cómo el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán sigue exigiendo al gobierno federal que les dé apoyos. Bueno, pues estas grandes empresas yucatecas, y lo sabemos, lo vimos en la época del 94, lo vimos la época de la pandemia del cólera, fueron los primeros que salieron huyendo y se fueron a refugiar a Estados Unidos, e incluso muchos de ellos llevaron sus capitales a Miami y a Texas. Y hoy estoy seguro que ahí los tienen. Entonces, ¿por qué no la solidaridad con el pueblo yucateco que les ha dado bastante? Y ya hay el primer caso, déjame decirte,
ya se hizo público, bueno, más bien lo hizo público el empresario del conocido Chapur, Ajá. ¿sí? Que anunció que se retira, se va de México, se va de Yucatán, cierra sus negocios y ya tiene una visa de inversionista en Estados Unidos. Digo, bueno, pues estas personas mucho han ganado de el pueblo yucateco, ¿sí? Y mucho han ganado también del régimen prianista que les ayudó a amasar grandes cantidades de la fortuna de que hoy gozan. Y pues para ellos se les hace más fácil irse a otro lugar. Por eso, entonces, pues aquí sí es un llamado a, ¿cómo se llama?, al gobierno estatal, quien sigue insistiendo en que va a apoyar e inclusive a rescatar algunas empresas, pero no a las pymes, sino a las medianas y grandes empresas yucatecas. Está bien, hay que garantizar ¿cómo se llama?, el empleo y la productividad, pero con ciertas condiciones. Y aquí entra la función de los diputados locales. El Congreso local debe de establecer las reglas específicas de cómo se les va a prestar ese dinero y en cuánto tiempo lo deben de regresar. No se vale que con dinero público, con dinero del pueblo, ellos sigan amasando más riqueza y mientras el pueblo, los trabajadores, los campesinos, siguen teniendo problemas y problemas graves que se van a dar en fechas próximas, en 2, 3 meses, donde si la productividad no se vuelve a reactivar, va a ser muy fuerte. De hecho, Porque fíjate, Juan, que incluso, bueno, el doctor Guerrero nos dice el doctor Carlos González, hay una pregunta para el doctor, ya por Fernando, en el cual dice, ¿qué piensa? Nos escribió el doctor González, a veces ¿qué piensa el doctor Guerrero de la corrupción de los médicos que favorecen a las determinados laboratorios de medicamentos y cobran a los pacientes de las instituciones públicas por pruebas de laboratorios que se realizan en otras instituciones públicas? Una pregunta que nos hace el doctor Carlos González. Gracias, Carlos, para el doctor Guerrero. ¿Qué piensa, doctor? Bueno, son cuestiones que no deberían de ser. O sea, yo no conozco hasta ahorita algún caso en concreto, pero no me extrañaría que lo fuera. Y bueno, eso ya depende de cada... La ética moral. De cada profesional que puede estar haciendo algo que es una desviación. O sea, no considero que deba de hacerse, pero bueno, esas cosas son ya dentro de la ética de cada persona. Esa es una cosa. Y yo quería insistir nada más. La decisión esa que yo te dije que tomaron los países asiáticos, pues es una decisión ya extemporánea en nuestro país, depende de una decisión oficial política, ya es extemporánea. No, ya ahorita ya no es el tiempo. Lo que sí tal vez es en Yucatán, con apoyo de los epidemiólogos, hacer pruebas centinelas en población que ha estado en riesgo de tener la infección, aunque no tenga síntomas. Esto evitaría hasta cierto punto diseminaciones transversales con esa medida de evaluar en forma centinela con la prueba de la nasofaringe, y tal vez tendría que ser periódico. Eso lo tendrían que decidir epidemiólogos. Eso es algo que sí se puede hacer todavía en el Estado, y valdría la pena que lo consideraran las autoridades sanitarias en nuestro Estado. La otra cosa es insistir en el reforzamiento de los equipamientos de protección personal en las unidades médicas, en capacitar al personal, en estar pendientes de que se atienda en forma correcta a las personas, en forma adecuada, oportuna, para evitar una mala atención o desvío como eso que tú me estás señalando de las pruebas, etcétera, ¿no? Pues señores, yo les agradezco mucho, de veras, a los dos, a Juan, a doctor. Esperemos que no sea la primera. Vale la pena dar información a la ciudadanía y gracias por estar con nosotros. Juan. Gracias, muy amable. Nada más ¿cómo se llama? Un pequeño recordatorio para toda la población yucateca. Hoy
se cumplen 101 años de la muerte del general Emiliano Zapata a manos de, pues, precisamente los que se oponían a que los ideales de la revolución se llevaran a cabo. Emiliano Zapata, desde mi punto de vista, es el auténtico revolucionario que sí luchó por los intereses de su pueblo. Doctor Guerrero, Sí. Bueno, gracias. solamente, sí, mira, para terminar, en materia de salud, cada quien tiene una respuesta a esta situación, desde una individual, que puede ser no hacer nada, o grupos de no hacer nada, hasta situaciones de histeria. Entonces, lo que yo aconsejo es definitivamente estar pendiente de todo lo que la autoridad de salud nos señale para poder ir en concordancia. Obviamente, no todo va a ser 100% bien, ni todo va a ser muy feliz, pero hay que estar muy al aviso, como programas como el tuyo y otros programas en donde la autoridad de salud nos explique qué es lo que tenemos que hacer y qué pasos siguen. Señores, gracias y de veras hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, gracias. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.